Les comparto esta entrevista de 2014 que fue transmitida en el programa Inédito por el canal de televisión Efecto Noticias. Un 19 de febrero de 1473 nació Nicolás Copérnico, responsable de la teoría heliocéntrica, según la cual el Sol se encontraba al centro del universo, mientras que la Tierra giraba una vez al día sobre su propio eje. Un 19 de febrero de 1818 nació en Puebla el médico y filósofo Gavino Barreda, primer director de la Escuela Nacional Preparatoria. Un 19 de febrero, pero de 1952, nació en Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, el primer astronauta mexicano en surcar el espacio, Rodolfo Neri Vela. Realmente hoy ya es una ciudad grande, pero era un pueblo, sigue siendo la capital de uno de los estados más atrasados y emproblemados de la República. El estado de Guerrero, al que tanto quiero, de allí es toda mi familia. Allá nacieron mis abuelos, mis bisabuelos. Somos de Guerrero todos. Era una ciudad muy pequeña, muy conservadora, muy tradicionalista. Recuerdo mucho todas las fiestas religiosas, las ferias, los trajes típicos, la música. Yo fabricaba mis propias piñatas, yo ponía los nacimientos. Luego gente de la familia quería que yo fuera a ponerles su árbol, etc. Y me gustaba mucho la naturaleza, porque mis abuelos tenían un jardín muy grande con mangos, zapotes y chayotes y todo ese tipo de cosas que se dan en un lugar como Guerrero. Y andaba yo pues cazando insectos, observando gusanos, avispas, de todo, y haciendo mi colección también de insectos. El 29 de julio de 1958, políticos como John Fitzgerald Kennedy y Richard Nixon fundan en los Estados Unidos la NASA. Rodolfo Neri tenía apenas 6 años de edad y recién se había mudado junto con sus padres, Rolando y Cristina, a la delegación Iztacalco en la Ciudad de México. Mis padres decidieron venir a la Ciudad de México a vivir porque mi papá era médico y bueno, consiguió un trabajo en el DF y ya hice pues mi primaria y todos mis demás estudios aquí. En la primaria, donde más me acuerdo en ese momento, primero estudió en la escuela Benito Juárez en la calle de Jalapa, en la colonia Roma. Y después pasamos a la colonia militar Marte, en donde entramos a la Escuela Heroicos Cadetes. Él allí cursó 5º y 6º de primaria. Siempre muy estudioso, muy dedicado a sí mismo, a sus estudios, a la escuela, muy detallista, cumplido, cariñoso con sus padres y con sus hermanos, respetuoso. Mientras cursaba la primaria en diversas escuelas y descubría, gracias a su abuelo paterno, su amor por las matemáticas, en 1961, un ruso se convertía en el primer ser humano en salir al espacio y regresar con vida. El viaje de Yuri Gagarin a bordo del Vostok había durado tan solo 1 hora con 48 minutos. Me enamoré de los números. Le gustaba a él también la astronomía, le gustaba componer poemas y él fue de mucha influencia sobre mí. Pues soy el mayor de los varones. Mi hermana, la primera, es 1 año mayor que yo. Ella, me llevo muy bien con ella, siempre fue muy consentida, pues era la niña de la casa y era una época además sumamente conservadora, ¿no? Entonces yo era el mayor de los hombres y el que tenía que cuidar por los demás, hacer muchas cosas. Cuando había problemas, cuando había alguna dificultad, el que tenía que ayudar pues era yo. Y eso me fortaleció mucho. Nos llevábamos entre todos muy bien, jugábamos, usábamos la bicicleta, los patines, paseábamos.
íbamos a Chapultepec a remar, a caminar. Ocasionalmente íbamos al cine. Yo creo que fue una infancia excelente. Neri Vela se matriculó como estudiante de iniciación universitaria en la preparatoria número 2 de la UNAM. Ahí pasaría 6 años de su vida, atestiguando hechos históricos como el movimiento estudiantil del 68 y el primer alunizaje del hombre, aún sin ambición alguna de convertirse en astronauta. Estaba yo en la prepa. Acababa de suceder el movimiento del 68, me tocó ver todo aquello, ¿no? Los movimientos estudiantiles, la huelga, el miedo de muchos padres de que sucediese algo, que mi padre nos decía, procura no participar mucho en eso, hay peligro. Y al año siguiente, bueno, me gustó ver lo de los Juegos Olímpicos, me sentí muy orgulloso de que estuvieran ocurriendo aquí. Me emocioné cuando vi que el Tibio Muñoz ganó medalla de oro, ver la bandera de México, y al año siguiente llega Neil Armstrong, 1969. No quería yo ser astronauta en ese momento. Entendamos que estamos hablando de la Guerra Fría, de una época en la que si alguien quería ir al espacio, pues se tenía que pues ni siquiera irse a nacionalizar a Estados Unidos, porque no era tan sencillo. Era una élite de unos cuantos ciudadanos estadounidenses que podían ir al espacio. Ningún extranjero podía imaginar que se iba a subir a un vehículo. En el caso de la URSS, lo mismo. Lo que a mí me gustó mucho de ese alunizaje fue maravillarme de cómo estaba yo viéndolo. Es decir, la magia de poder ver lo que sucede en un lugar tan lejano, verlo en una pantalla de televisión. Yo dije, quiero aprender esto. Yo quiero saber cómo viaja la información a través del espacio, a través del aire, cómo llega a un aparato. Y en ese momento yo decidí ser ingeniero en telecomunicaciones. 1970 representa para Rodolfo Neri su primer año de universidad y su primer año como principal responsable de su economía. Cuando yo ingresé a la Facultad de Ingeniería, estaba en las primeras semanas del primer semestre de Ingeniería en la UNAM. Mi padre se quedó sin trabajo y entonces me dijo, me da pena mucho, Rodolfo, pero la situación está muy difícil. Ustedes son 7 hijos y no te puedo dar para que vayas a estudiar. Busca trabajo y buena suerte, ¿no? Inmediatamente al día siguiente me fui a buscar trabajo. Me dediqué a vender todo tipo de cosas, muchas que tenían que ver con el comercio. También di clases en una secundaria. Vencí mi timidez, reorganicé mi horario en la UNAM. Trabajaba yo de 7 de la mañana a 2 de la tarde. Después iba a la UNAM de 4 de la tarde a 10 de la noche. Y el primer semestre fue muy duro para mí porque yo en la secundaria y la prepa estaba acostumbrado a sacar 10 de promedio, a estar en el cuadro de honor que pegaban en la biblioteca. Y después poco a poco fui superándolo. Terminé mi carrera siendo de los mejores promedios. A la mitad de la carrera un maestro de matemáticas me contrató como su ayudante. Ahí me ganaba unos centavos, ya no tenía que trabajar afuera. Y ya en el último año de mi carrera, de mis estudios, yo era profesor, el profesor titular de varias materias, de matemáticas, de ingeniería de control, de circuitos electromecánicos. Y todo esto me ayudó para concursar y ganar una beca para ir a Inglaterra a hacer mi maestría. En 1975, tras obtener el grado de ingeniero mecánico con especialidad en comunicaciones, se traslada a Inglaterra para estudiar la maestría en sistemas de telecomunicación. Hubo carencias y frío, pero sus ganas de triunfar eran mayores. La beca la consigo con esfuerzo, concursando, venciendo mi miedo, mi timidez.
yendo a la Secretaría de Relaciones Exteriores a ser entrevistado por gente inglesa del Consejo Británico que viene cada año a entrevistar, y todavía lo sigue haciendo, a los posibles candidatos. Doctorado en radiación electromagnética por la Universidad de Birmingham, regresó a México en 1979 y comienza a trabajar en el ramo de las telecomunicaciones. Era una época en la que pues éramos jóvenes y llenos de muchos sueños, de muchas ilusiones. Él acababa de regresar de su doctorado en Inglaterra. Pues yo también había terminado mi posgrado en Estados Unidos. Y me acuerdo que yo era el jefe de la división de ingeniería eléctrica, y me vino a ver para ver si podía impartir algunas clases, porque él estaba trabajando en el Instituto de Investigaciones Eléctricas en Cuernavaca. Entonces, pues una persona con doctorado, joven, pues inmediatamente le dije adelante. Empezó la amistad, pasaron algunos años y a mí me designaron director de los satélites Morelos, de la primera generación de satélites en los años 80. Y ya teniendo esa amistad, lo invité a que trabajara en el proyecto de los satélites. Entonces estuvo en mi dirección un tiempo como ingeniero, haciendo cálculos, haciendo ingeniería, haciendo desarrollos tecnológicos. Sí, yo acababa de regresar de Inglaterra con mi doctorado. Acababa entre comillas porque ya llevaba yo pues cerca de 5 años laborando como profesor de licenciatura, de posgrado en la UNAM, como investigador. Ya había trabajado también en un instituto de investigación. Y llega 1985, enero, y resulta que la NASA estaba invitando a países contadísimos para que pudiesen tener un primer representante en el espacio. Y eran entrenamientos cortos. Mucha gente que no sabe pues, de cómo han ido evolucionando los viajes tripulados, pues a veces no tiene todos los elementos necesarios de juicio. Algunas personas han querido aminorar lo que hice, diciendo que no me entrené 3-4 años en Houston y que por lo tanto no soy astronauta, etcétera, que mi entrenamiento nomás fue de unos meses. Pues es que así era. Así era. La NASA nunca había llevado al espacio a nadie que no fuera ciudadano de Estados Unidos, ¿no? Y de repente invita a Francia, a Alemania, a Canadá, a México, se hacen los convenios, se hacen los concursos nacionales internos en cada país con los lineamientos de la NASA, se seleccionan finalistas en cada país, los finalistas de cada país van a Houston a presentar los exámenes finales, y así sucedió en México. Nos inscribimos cerca de 1000 doctores de distintas disciplinas. Y participó en un concurso pues, donde hubo gente muy destacada, un gran número de académicos, de investigadores, de científicos. Y afortunadamente, pues mi amigo Rodolfo fue el ganador absoluto de ese concurso. El entrenamiento duró unos meses. En el transcurso, la Ciudad de México experimentó el devastador terremoto que cambió la vida de millones de capitalinos, incluyendo la de Rodolfo. Se trataba de hacer los primeros experimentos en microgravedad de un país que no fuese Estados Unidos, que eran entrenamientos intensivos en los que ya no te estaban preparando ni psicológica, ni mentalmente, ni físicamente. Para eso eran los concursos, ver quién de todo un país, de todos los que se inscribían, quién podía ser la persona idónea para esa misión en particular. Porque luego también me preguntan, oye, ¿por qué crees que te escogieron a ti? Pues mira, yo la verdad tenía
mis temores, pensé que para qué me inscribía, que a lo mejor no iba a ser sencillo, pero también pensé, si no me inscribo jamás voy a saber si soy capaz o no. Yo prácticamente hasta que salió en el periódico la noticia me enteré, yo no lo había sabido, a casi nadie la había dicho, solamente a mis padres. En una edad muy temprana, realmente él era muy joven, las circunstancias lo llevan a participar en una oportunidad única. Entonces, ¿por qué me escogieron? Quizás porque yo sí hablaba con los medios, porque desde luego cumplía con todos los requisitos, y porque yo era especialista en satélites. Y la inversión, para variar, en nuestra cultura mágica, llena de facetas, la inversión del gobierno en los dos satélites, Morelos 1 y Morelos 2, era muy cuestionada. La noche del 26 de noviembre de 1985, Rodolfo Neri, como parte de la tripulación del transbordador Atlantis, partió desde el Centro Espacial Kennedy en Florida. Era el primer mexicano en aventurarse fuera de la atmósfera terrestre. Su viaje duró 7 días. Se fue rapidísimo. El tiempo transcurre igual. O sea, si tú te llevas un reloj de estos y aquí son las 6 de la tarde y allá también son las 6 de la tarde. Cuando hablé yo con el presidente de la República, pues fue una conversación como de 5 minutos máximo, porque la nave apareció más o menos a la altura de Baja California, comenzó a atravesar el territorio nacional, se acercó al centro, después ya estábamos por el Golfo y desaparecimos por Quintana Roo en 5 minutos. Doctor Neri, habla Miguel de la Madrid. En mi nombre y en el de todos los mexicanos, le envío a usted un saludo muy afectuoso. Estamos muy orgullosos de la forma en que usted ha desempeñado esta histórica misión del primer mexicano en el espacio. Cuando estábamos en el espacio, sí llegó a surgir por mi pequeño cerebro la posibilidad de que a lo mejor no regresábamos. Pero estaba yo viviendo una experiencia tan maravillosa. Estaba viendo la Tierra, estaba reflexionando sobre lo efímeros que somos en el espacio y el tiempo, de cómo la humanidad ha logrado grandes cosas trabajando en equipo, pero que como individuos pues somos un suspiro. Si regresas no pasa nada en la Tierra, si no regresas tampoco pasa nada, de modo que decía, yo estoy viviendo una experiencia extraordinaria. Si por alguna razón nos vamos a quedar aquí como chatarra espacial, pues ya ni modo, ¿no? A su retorno en la base de la Fuerza Aérea de California, fue recibido por el entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, Daniel Díaz Díaz, poco después por todo México. Lo conocí en esos momentos de estrellato, era realmente alguien con el que toda persona quería tomarse una fotografía, pedirle el autógrafo. Lo veía uno constantemente en la televisión, en los medios. La gente me reconocía en todas partes. Fue cuando empecé a tener una época un poquito de crisis emocional, porque, pues como dije, cuando estuvimos concursando no nos dábamos cuenta del impacto que iba a tener sobre aquel que resultase seleccionado, ¿no? O sea, pues yo salía en las portadas de todas las revistas, todo el mundo me quería entrevistar, y todos sabían quién era yo. Era la figura pública número 1 de ese momento. En el momento fue realmente un tema de enorme interés e importancia nacional, el que México no solamente era que tuviéramos un astronauta, sino era también la consecuencia de tener un sistema satelital nacional, que era muy importante para las telecomunicaciones en el país. Pero una tragedia más haría sentir afortunados a los tripulantes del Atlantis
cuando el 28 de enero de 1986, el transbordador espacial Challenger explotó 73 segundos después de su lanzamiento. El accidente más grave en la historia de la aeronáutica ocasionó la suspensión de los vuelos de la NASA por 2 años. No había habido ningún accidente en un transbordador espacial. Menos de 2 meses después de que aterrizamos en la nave Atlantis, estalló la nave Challenger. Y murieron 7 astronautas mientras toda la gente estaba presenciando el ascenso de la nave. Fue algo terrible. A la maestra que murió en ese accidente, yo la conocí durante mi entrenamiento. Estaba recibiendo igual un entrenamiento similar al mío. Cuando sucedió el accidente, el doctor Neri estaba muy triste. Por un lado, pues por la pérdida de sus compañeros, pero por otro lado porque pues estuvo muy cerca él en el vuelo que realizó en noviembre. El accidente fue, creo, 1 mes o 2 meses después. Entonces, pues estuvo muy cerca de que le tocara a él. Desde entonces, este representante de México en el espacio se ha desempeñado como un reconocido académico y divulgador científico. Es una gran responsabilidad, la carga emocional, la carga de trabajo que llevas y el querer hacer lo más digno posible por tu país. Que en la NASA estén satisfechos de lo que haces, que te respeten, de que te feliciten, cosa que logré, afortunadamente, y que conservo amistades en la NASA. De hecho, estamos en 2014, dentro de unos meses voy a ir al Centro Espacial Kennedy. La NASA me ha invitado a impartir varias conferencias, y eso significa que reconocen mi trabajo, que seguramente han estado observando mi trayectoria. Un hombre muy dedicado, un hombre muy responsable, un hombre muy discreto. Es un hombre muy cálido, es un hombre, un gran amigo, pero es un hombre que realmente le gusta más compartir la relación de tú a tú, con amigos, no las grandes multitudes, pero también he tenido la oportunidad de observarlo como ícono, como estrella que es un hombre, un ser humano y un mexicano particular y especial. Yo me especialicé en satélites y platos parabólicos en Inglaterra y llevaba yo 5 años impartiendo cursos y cátedra en la UNAM sobre satélites de comunicaciones. Y a la fecha, 2014, soy el único profesor de la UNAM que ha escrito un libro de texto sobre satélites de comunicaciones, y no solo de la UNAM, sino de toda América Latina. El astronauta de toda la Tierra que ha escrito más libros. Porque yo me dediqué a la docencia, me dediqué a la divulgación científica. Por supuesto, no he recibido ningún premio de nada, ¿no? Porque nadie es profeta en su tierra y las envidias y todo eso no es parte ajena a mi vida profesional. Lo que en ocasiones vivimos en México, que a los mexicanos o mexicanas distinguidos, de repente tenemos un tanto en el olvido y no somos generosos con ellos. Yo creo que en el caso de Rodolfo ha sucedido esto de una manera muy marcada. Es un ejemplo para las nuevas generaciones de soñar con algo y alcanzarlo, de conseguir lo que quiere. Aficionado al ciclismo, a la natación, al cine, a la música, el doctor en ingeniería Rodolfo Neri Vela, de 62 años de edad, pasará a la historia como el hombre que encabeza la lista de los mexicanos viajeros al espacio. Bueno, él siendo joven demostró que tenía el coraje, que tenía el espíritu, que tenía el temple para realmente someterse a una empresa de esa magnitud y salir realmente adelante de manera exitosa. El hecho de ser
El primero ya es importante. El hecho de ser el único y de haber pasado, pues no sé, a este momento 27, 28 años y seguir siendo el único, lo hace más importante. Le encanta viajar. O sea, yo creo que por eso también decidió ser astronauta, porque no para de viajar, no pierde oportunidad para hacer un viaje. Y entonces cada vez que lo contratan para dar conferencias o dar cursos, pues acepta inmediatamente. Tengo deseos de terminar mi vida con tranquilidad, sintiendo la satisfacción de haber hecho algo por mi país. Desde luego que quiero seguir escribiendo. Hoy reviso y actualizo varios de mis libros para promoverlos en las conferencias que imparto por el país. Me sirve para actualizarme. Ser el astronauta nacional de un país es una gran responsabilidad. Y tienes que demostrar que sigues actualizado. Hay algunos funcionarios actuales soberbios que creen que porque yo fui al espacio hace casi 30 años, yo ya estoy obsoleto. No me atienden, creo yo, con el respeto que merezco por lo que yo hice por el país. Él debe ser recordado como un hombre de ciencia, un hombre de empuje, un hombre de mucha fe, un hombre fuerte, que jamás se ha quebrado ante la adversidad, que siempre ha dado lo mejor de sí mismo y que debe ser recordado pues por todo México. En fin, estoy satisfecho y lo que yo quisiera es conservar buena salud. Ya me queda poco tiempo, estadísticamente, poco tiempo para andar viajando por el mundo. Ya tengo 62 años, quizás 10 años más para conocer lugares de la Tierra que solamente vi desde el espacio, para seguir trabajando, seguir motivando a los jóvenes para que estudien, para que se superen, que estén actualizados. El tiempo vuela y por eso es algo tan valioso que tenemos que aprovechar. Ser felices a nuestro modo, de acuerdo con nuestra ideología, nuestras emociones, nuestros sueños, ¿no?